Bueno, esta es una entrevista exclusiva que nos da el padre Guillermo Ortiz para Plataforma Cero, nuestro creador y causa por la vida, nuestros sitios web por internet. El padre Ortiz, dijimos que se presente él mismo, aunque ya nuestros lectores lo conocen. ¿Qué tal, padre? ¿Cómo le va? Bien, soy jesuita, estoy en Radio Vaticana como responsable de los programas en español aquí en Roma. Magnífico, padre. ¿Qué opinión tiene usted del papado de Francisco, del Papa Bergoglio? Bueno, está generando una revolución, sobre todo porque está invitando con sus propios gestos a salir del propio egoísmo para ir a las periferias existenciales, geográficas, para encontrarse con el hermano y en el hermano tocar la carne de Cristo. Esto es una revolución, el querer una iglesia pobre para los pobres, todo esto es una gran revolución que la gente eh, acepta muy bien porque viene muchísima gente de todo el mundo para escuchar a Francisco, las catequesis, los ángelus, tienen una cantidad de gente extraordinaria que antes no se había visto en cosas que son de 5 minutos, 10 minutos, como por ejemplo el rezo del ángelus los domingos. Bueno, justamente padre dio una tecla, porque este es mi tercer viaje a Roma en esta etapa de mis viajes, y estuve viniendo el año pasado y el anteaño pasado también, es decir, con el papado de Benedicto XVI, que arrastraba muchísima gente. Yo he estado en varias audiencias públicas de Benedicto, pero en ninguna de ellas he visto la cantidad de gente, padre, que vi Sí, viene mucha el otro gente. día, el miércoles 18, en la audiencia de Francisco. Fue una cosa que no entraba un alfiler en la plaza. Y además, lo que me ha llamado mucho la atención, no sé si a usted también, porque vive ya acá, es la cantidad de peregrinajes que hay. Vienen de Japón, he visto de todas las razas y los colores en estos días, Siempre, cantidad, siempre, cantidad, siempre cantidad. la Plaza de San Pedro es una representación de la Iglesia Universal, no solo turistas, sino también peregrinos, y algún sacerdote dentro del santuario de San Pedro me dijo una vez, entran turistas y salen peregrinos, porque es tan importante el santuario, la tumba de Pedro, que la gente se convierten de turistas en peregrinos. Exacto, magnífico. Padre, lo vuelvo ahora un poco al tema del papado de Francisco. ¿Cómo interpreta usted las reformas que está haciendo el Papa y las que va a hacer sobre la Iglesia Católica? No, las reformas tienen que ver con esta cuestión de que la iglesia, como él dice, no tiene que ser autorreferencial, ni la iglesia, ni cada cristiano, sino que tiene que salir al encuentro de la gente llevando a Cristo, llevando el amor de Dios. Y las estructuras aquí en el Vaticano deben responder a esta misión que tiene la Iglesia. Entonces, el llamado o estos cambios, esta reforma, tiene que ver con un llamado a la conciencia de cada uno para vivir el cristianismo según el Evangelio, según lo que encontramos en el Evangelio, y a partir de ahí servir a la Iglesia. Magnífico. Padre, usted como un sacerdote argentino, además, eh, piensa que en estos momentos, aparte de que al mundo le viene requete bien, eh, este Papa Francisco con estas imágenes que hemos recibido de él, de humildad, en fin, de todo lo que nos está dando hasta ahora, ¿piensa que la Argentina particularmente se está beneficiando? Yo pienso que, por un lado, recién ahora, cuando ha sido elegido Papa, ha sido conocido en Argentina, Bergoglio. No era antes así conocido porque de hecho, por ejemplo, la cuestión de ir a una villa todos los domingos a ayudar, cuestiones de ese tipo no son cuestiones para ser proclamadas, para ser reconocidas por todos. Una persona sencilla, una persona humilde. Entonces, creo que en la Argentina ha generado en el pueblo, genera
una especie de buen orgullo, una especie de conciencia de la dignidad, del valor, no diría yo de argentino como argentino, no diría en un sentido nacionalista, sino del valor de la persona humana, de lo que nosotros valemos, de lo que nosotros somos. El otro día me decía una persona, no sé si es creyente, me decía en el avión, yo pensaba, ¿qué pasaba, por ejemplo, en el caso de que él no hubiera sido elegido papa? Una persona con semejante capacidad que hubiera terminado en un hogar sacerdotal o en desconocido. ¿Cuántos habrá así de desconocidos? Bueno, yo le decía que por un lado nosotros hablamos de la gracia de Estado. Entonces, cuando el cristiano, el católico, es decir, cuando uno se casa, tiene la gracia de Estado para ser padre, quiero decir, para ser padre, para ser madre y también para ser esposo o esposa. Un sacerdote que se ordena sacerdote es un sacramento. Hay una gracia de Estado. Un docente tiene la gracia de Estado para poder enseñar. O sea, es como una ayuda que también termina siendo esencial. Bergoglio no podemos decir que hay un cambio porque es la misma persona, pero potencialmente es mucho más de lo que era antes. Ahora es un padre universal, es el pastor universal de la Iglesia Católica. Antes era el arzobispo de Buenos Aires. Pero todo esto a nosotros nos da una especie como de mayor conciencia como argentinos, pero no en el sentido nacionalista, sino del valor de la persona humana, de nuestras condiciones, de nuestras capacidades, y creo que eso genera esperanza, genera conciencia, despierta la conciencia, genera fuerza, y que eso va a ser muy positivo a pesar de que el pueblo argentino está muy golpeado, sumamente maltratado, considerado nada, es decir, maltratado en el sentido de considerado, no considerado, ¿no? Entonces, creo que esto es muy positivo para los argentinos. Desde ya. Fíjese, padre, que se ha dado un fenómeno que no sé si usted está al tanto en Buenos Aires, que han decidido todos venir a pedirle audiencia al Papa Bergoglio. Me refiero a la dirigencia política, y es así que están desfilando varios dirigentes políticos oficialistas, no oficialistas, gente que no se pensaba nunca que iba a poder tener interés en venir a pedir una audiencia con el Papa. Los políticos siempre se aprovechan. Los políticos siempre hacen política, no en el sentido verdadero de la política, que es la expresión culmen de la caridad, sino para hacer propaganda, ¿no es cierto?, para conseguir votos. Por otro lado, más allá de lo que puede haber sido la relación del cardenal con el gobierno, más allá de eso, el arzobispado fue siempre un lugar de paso, de consulta, de diálogo, porque Bergoglio siempre tuvo mucha ascendencia, presencia, palabras muy claras, pensamiento muy claro. Yo creo que sobre todo esto es en relación a la fe y al corazón, pero siempre fue el arzobispado un lugar de paso de muchísima gente, también de muchísimos políticos. Ahora, yo no dejaría de tener en cuenta que parte de esta necesidad de sacarse la foto con él sea una cuestión más de propaganda que otra cosa. Por supuesto, yo no podría juzgar, pero a mí no me gusta ese tipo de cosas, ese aprovecharse, ¿no? Bueno, justamente a una parte importante del episcopado en Buenos Aires no le cayó nada bien, por ejemplo, que la presidenta argentina se fuera hasta Brasil para sacarse una foto con el Papa y llevar al candidato de la campaña para que también se sacara la foto. Sí. Pero bueno, hay un escritor y periodista argentino, Jorge Asís, que tiene un portal por internet que dice que el Vaticano se ha convertido en puerta de hierro
Usted se acuerda que Puerta de Hierro era el lugar donde Perón, el general Perón, el líder de los peronistas, había instalado su exilio durante más de 20 años en España. Entonces todos los adherentes iban a visitarlo. Y ahora acá hace lo mismo. El Papa tiene un objetivo clarísimo. El Papa tiene una conciencia de padre muy grande donde entra todo el mundo. Sí, eso es lo que veo. Donde, por ejemplo, el tema de la paz en Siria, las problemáticas que hay en el mundo, están en el corazón del Papa y sus planteos, su magisterio, su consejo, su palabra, sus homilías, a todos tienen que ver siempre con el salir de sí. Porque si yo me encierro en mí mismo, me encierro en mi egoísmo, solamente busco mi propio interés, algo que está muy relacionado con los políticos, no con la política verdadera, si yo solamente busco votos, pero no solamente eso, si yo solamente busco el dinero, si solamente, sea eso con el tráfico de armas, sea eso con el trato de personas, sea eso con la droga, sea eso con el simple robarle a los empleados, no pagándoles el sueldo, siempre el mensaje está ahí, va a ser el mismo para todos. Salir del egoísmo, salir del propio interés, San Ignacio dice el propio querer e interés, para ir al que está peor que yo. Es el mismo mensaje para todos, es el mensaje de Jesús. Papa Francisco está reeditando el Evangelio en la Plaza de San Pedro, donde va. Por ejemplo, fue a Río y ya en el avión habló de los ancianos. Sí. Entonces, iba a la Jornada Mundial de la Juventud, le preguntan por los jóvenes y ya habla de los ancianos. Va a rezar al santuario mariano donde van el pueblo brasilero, la gente sencilla, la gente que no encuentra solución en otra parte y va y la busca pidiéndole a la madre la ayuda. Fue a esta casa donde se recuperan adictos. Siempre él está reeditando el Evangelio, es decir, acercándose a la gente sin barreras para decirles, vos tenés una enorme dignidad, vos sos un hijo de Dios. Entonces, creo que su presencia, su testimonio, su coherencia, siempre harán pensar incluso a personas que se acerquen con otra intención, como por ejemplo solamente la fotografía con el Papa. Una última pregunta chiquitita, porque sé que usted está muy atareado. Usted acaba de volver de Buenos Aires porque estuvo en Córdoba por la beatificación del cura Brochero. ¿Nos puede decir cómo fue eso y cómo encontró a la Argentina y a los argentinos? Ha sido muy lindo porque el cura Brochero en nuestra zona, yo soy de Villa Dolores, de Tras la Sierra, 50 kilómetros, conocí a los jesuitas por el cura Brochero porque él los llevó para la casa de ejercicios. No hay comunidad jesuita ni en Brochero, aunque estaba pensado en algún momento una casa de jesuitas, ni tampoco en Villa Dolores. Pero los jesuitas fueron a Tras la Sierra para dar ejercicios en la casa de ejercicios y para dar ejercicios en el Colegio de las Monjas en Villa Dolores, que fundaron las monjas que el mismo cura Brochero llevó a la casa de ejercicios. Entonces, yo creo que todo lo que decía antes tiene que ver, lo que dije de Argentina, lo que dije del Papa de salir, tiene que ver con esta imagen de este santo nuestro, de este cura, que no se quedó en la sacristía, que no se quedó en el despacho parroquial, sino que salió a lomo de mula hasta los extremos de su parroquia. Tan es así que tenía callos sangrantes en las posaderas, como decía él, porque la mula, de tanto andar el mula le sacó callos. Bueno, este hombre tenía ese sufrimiento, pero por salir a la gente, por vencer su egoísmo, no quedarse cómodo y ir a buscar a la gente para que hicieran los ejercicios espirituales. Esto ha sido muy lindo porque ha vuelto a aparecer una imagen muy grande, 210.000 personas, según la policía, que llegaron con lo mínimo indispensable, con su carrito con el mate, con una frazada en vez de bolsa de dormir, con una sillita,
han pasado la noche, una noche fría, pero gozando, sintiéndose ellos, lo que te decía recién, ¿no? Si uno de afuera, en representación del Papa, viene y dice que Brochero es importante y que Brochero es beato, se han sentido identificados con Brochero, como devotos de Brochero, y han sentido esto que nos hace sentir Francisco y que es lo mismo que le hizo sentir Brochero a la gente. Vos sos muy importante. A vos te maltratan, a vos te explotan, a vos te tratan de utilizar, de sacarte provecho, si sos útil servís y si no sos útil no servís. No te confundas, eso es una tentación. Vos sos importantísimo, vos sos un hijo de Dios, somos una familia muy grande porque somos hermanos y nos podemos ayudar. Se ha renovado esto. El padre Molinari, que ya es 87 años, está en la enfermería acá en Roma de nuestra casa, el padre Molinari decía que es muy importante la actualidad pastoral del que es beatificado, del que es canonizado. Tenemos una actualidad terrible de Brochero porque Francisco nos está invitando a salir a las periferias y Brochero no se quedó en el despacho parroquial. Pero, ¿qué logró con eso? Lo que te decía recién, que las personas se sientan reconocidas pero amadas por Dios y que eso se convierte en la fuerza para ir al encuentro del hermano que está peor que yo. Entonces, ha sido algo muy, muy lindo, muy lindo, muy lindo para los sacerdotes, muy lindo para los obispos, muchísimos sacerdotes, muchísimos obispos, esto de ver que un hombre santo, la gente, una señora del lugar me decía que la mamá, una señora ya grande, mayor, me decía, la mamá les enseñó que tenían que ser como Brochero, porque Brochero era un hombre sacrificado. Entonces, a ver, mi abuelo conoció al cura Brochero, allá a 80 kilómetros de Villa del Tránsito, donde estaba Brochero, de Villa Cura Brochero. La señora que decía esto lo decía en ese lugar. Sentir que de Roma van al lugar para decir Brochero es beato, Brochero es una persona importante, Brochero es un modelo, Brochero es un intercesor. Después de que nuestros abuelos y tatarabuelos nos han hablado del cura Brochero como una persona que se hizo uno de los nuestros, como una persona que compartió nuestras cosas, es algo muy lindo, muy importante, que nos habla del amor de Dios. Maravilloso, maravilloso. ¿Quiere agregar algo más? No, invitarlos a seguir los medios vaticanos, los medios católicos, a seguir la voz de Francisco. Radio Vaticana, donde yo estoy, es la voz del Papa. Nosotros tratamos, por supuesto, las noticias corren. Francisco no necesita publicidad, Francisco no necesita pero porque inmediatamente dice, habla, hace, la noticia recorre el mundo. Pero nosotros tenemos la voz completa. Todo lo que él ha dicho en audio, todas sus palabras, todas las veces que él habló por micrófono. Entonces nosotros poco a poco vamos ampliando, completando, profundizando esta información, esta invitación de Francisco, que es nuestro Papa para todo el mundo. Entonces los invito a seguir la voz de Francisco a través de Radio Vaticana, www.radiovaticana, todo junto, .va de Vaticano, www.radiovaticana.va. Muchísimas gracias a ustedes. No, por favor, padre, y podemos dar fe de que Radio Vaticana es la mejor, el mejor vehículo para transmitir todo lo del Papa, porque las traducciones son excelentes. Yo como traductora por lo menos lo sé, lo percibo. Hacemos un gran esfuerzo para hacer un buen servicio. Excelente. Una bendición para todos ustedes. Muchísimas gracias, padre.